Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana y también un nuevo mes. Hoy, 1 de febrero, deseamos que tenga un mes bisiesto, además va a tener 29 días este febrero. Deseamos que tenga un mes bastante productivo. Por ahora vamos a presentar nuestro invitado e invitada de esta noche. Estamos con el presidente del Consejo Superior de Salud Pública, el licenciado Rosalío Escobar Castaneda. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, agradeciendo el espacio que nos da Gente Ve para compartir importante información con la población salvadoreña. Muy bien, también nos acompaña Anabela Mengíbar Morán, ella es secretaria general del mismo Consejo Superior de Salud Pública. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches a toda su teleaudiencia. Bueno, queremos poner un poco en contexto de qué vamos a hablar esta noche. Merlin Bellis, quien asiste a la producción de este programa, nos ha preparado una breve nota introductoria. El Consejo Superior de Salud Pública fue creado el 24 de agosto de 1956. Es una autoridad reguladora competente para la autorización, vigilancia y control del ejercicio de los profesionales de la salud y de establecimientos de salud no farmacéuticos. Entre sus áreas de trabajo le corresponde autorizar previo informe favorable de la Junta de Vigilancia, la apertura y funcionamiento de todos aquellos establecimientos que se dediquen a la prestación de servicios y atención en salud y a su clausura por infracciones. Asimismo, llevar un registro público para la inscripción de los establecimientos que autorice, así como también es el encargado de autorizar los traslados o cambios de domicilio de estos establecimientos. Las juntas de vigilancia de las profesiones de la salud regulan el ejercicio de las profesiones correspondientes y sus actividades técnicas y auxiliares. Bueno, importante institución que tiene que ver con el área de salud, el tema de regulación, el tema de permisos, pero quisiéramos en voz de su presidente, el licenciado Pedro Rosalío Escobar, que nos hable un poco de cuáles son estas principales áreas de trabajo que tiene el Consejo. Bueno, en efecto, como se mencionaba, el Consejo Superior de Salud Pública nace a la vida materialmente en el año 56, pero ya el constituyente de 1950 se había pronunciado en el sentido que debería existir un consejo y se aprueba su ley de creación en el año 1958. Las áreas de trabajo básicamente están referidas a la autorización del ejercicio y vigilancia de las profesiones de la salud, que eso lo hace a través de las 7 juntas de vigilancia que conforman el consejo. Y la otra gran atribución que le confiere la ley es la autorización y vigilancia de los establecimientos que prestan servicios de salud. A la par de eso hay una tercera gran competencia que le da la ley y es lo relacionado con la recepción de denuncias por incumplimientos a la ley, lo que se conoce en el medio como mala praxis, y hacer las investigaciones y eventualmente imponer sanciones a los profesionales y a los establecimientos de salud que resultaren responsables después de haber aplicado el debido proceso. Nada fácil tener este trabajo, sobre todo con un gremio que no tiene que ver con papeles, con leyes, sino que tiene que ver con seres humanos. ¿Cómo está conformado este consejo, Anabela? El consejo directivo está conformado por miembros de las 7 profesiones principales mencionadas en la ley. ¿Cuáles son las 7 el profesiones? Médico, el odontológico, químico farmacéutico, laboratorio clínico, psicología, veterinaria, medicina veterinaria y enfermería. Esos son los 7 gremios. Ellos participan con 3 representantes cada uno en el consejo directivo y como representante del órgano ejecutivo nos encontramos el señor presidente y mi persona. Cuando ustedes tienen que tomar una decisión, licenciado Escobar, y hay 7 profesiones representadas, usted las preside, bueno, usted como secretaria general del mismo consejo, ¿cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para una toma de decisiones y cómo se hace esta toma de decisiones, ya sea que para sancionar o para dar un permiso? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizan? Bueno, en la toma de decisiones institucionales también, además del consejo, participan las juntas de vigilancia. Nada menos en el tema de
los establecimientos de salud, la ley manda que el Consejo Superior de Salud Pública podrá conferir una autorización previo dictamen favorable de la Junta de Vigilancia correspondiente. Y en el caso de las sanciones de profesionales, las juntas de vigilancia conocen en primera instancia de las denuncias que son presentadas. Ellas pueden determinar la situación jurídica del profesional, pero en segunda instancia, ya sea en revisión oficiosa o a través de un recurso de apelación, conoce el consejo directivo. Ese es un poco el mecanismo, y en el órgano de dirección principal que mencionaba la licenciada Mengíbar, que está conformado por 23 miembros, las decisiones se toman con los votos conformes de 13 de sus miembros. Las juntas de vigilancia, cada una de ellas compuesta por 5 profesionales, todos electos por los gremios profesionales a los que representan, también tienen su propio régimen de toma de decisiones. En ese caso se requieren de 4 votos conformes de los miembros que las forman. En el caso de las juntas de vigilancia, por ejemplo, de enfermería, de medicina, de odontología, psicología, laboratorio clínico, médico veterinario, química y farmacia, estas juntas de vigilancia, licenciada Anabela, ¿cómo las forma cada gremio? ¿Son diferentes? ¿Por autonomía? ¿Se reúnen? ¿Votan? ¿Cómo forman estas juntas de vigilancia? Bueno, el trabajo que tienen las juntas es sesionar. Todas ellas sesionan una vez a la semana, pero la manera en la que ellos llegan a ser junta de vigilancia es a través de una elección en la que todos los miembros que están inscritos y que además están al día con el pago de su anualidad participan en una votación parecida a las votaciones que se hacen para diputados, para alcaldes, y así es como se conforma la Junta. Está formada por un presidente, un secretario y 3 vocales, y cada uno tiene un suplente. Luego sesionan una vez a la semana, y las decisiones también se toman por mayoría simple. Y en el caso del Consejo Superior de Salud Pública, conocemos que es una instancia que integra el Sistema Nacional de Salud, en el que está, bueno, el Ministerio de Salud, FOSalud, Bienestar Magisterial, el ISRI, Comando de Sanidad Militar, la Dirección Nacional de Medicamentos. Ustedes también conforman ese Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es la relación que tiene el Consejo con este Sistema Nacional de Salud? Y en el caso de la presidencia, entendemos, es la ministra de Salud la que nombra, o cómo es la elección y cómo es la relación. Bueno, el artículo 3 del Código de Salud es el que da la pauta de cómo está conformado el Consejo y cómo se integra el resto de instituciones del sector. El mismo Código de Salud plantea que es una corporación de derecho público que goza de autonomía en la toma de decisiones. Ciertamente, a la persona que ejerce el cargo de presidente y secretaria del Consejo somos de nombramiento de la señora ministra, con la juramentación, que así lo establece la ley, para efectos de que se tenga formalizado el nombramiento por el señor presidente de la República. En cuanto a las instituciones del sector salud, la ley del Sistema Nacional de Salud plantea de que el Consejo se relaciona con todas en cumplimiento del mandato del artículo 68 de la Constitución de la República, que le manda velar por la salud del pueblo. Ahora, ese mandato se desglosa en las leyes, tanto en su ley de creación del año 58, que vino a ser retomado por el Código de Salud en el año 88, y se plantea básicamente que con las instituciones del sector salud, de las instituciones del sector público principalmente, mantenemos una relación de coordinación que ciertamente tanto el Ministerio de Salud, el Seguro Social y otras instituciones que lo conforman, el Sistema Nacional, no requieren de una autorización del Consejo para operar sus establecimientos de salud, que es el tema principal de la noche, pero que sí el Consejo puede colaborar con el Ministerio, con el Seguro Social, haciendo inspecciones técnicas y haciéndole las recomendaciones necesarias para el mejor funcionamiento de los establecimientos que las conforman. Respecto del sector privado, sí el Consejo, por ley, ejerce funciones de plena autoridad como autoridad reguladora, tanto de establecimientos como del ejercicio profesional. Ya vamos a entrar a ese tema, pero realmente el Consejo Superior de Salud Pública
prácticamente es una entidad poco conocida por la ciudadanía. Yo diría que incluso hasta algún gremio médico nuevo se pregunta qué es lo que hace. ¿Por qué ha estado tan desconocida esta entidad? ¿Será que antes no tenía tantas funciones, que ahora ha cambiado? ¿Ha habido una renovación de cómo trabajan ustedes, presidente? Pues hay muchas razones. Quizás la primera, para que el Consejo mantuviera un bajo perfil en el pasado, es que hasta el año de 2012, abril de 2012, tuvo también dentro de sus competencias legales lo relacionado con el registro de medicamentos. Era la autoridad reguladora en materia de medicamentos, y hay que reconocer, creo yo, de que el desarrollar esa función prácticamente absorbía la mayor parte del esfuerzo institucional, y las otras funciones no menos importantes, que son las que conservó el Consejo y las que estamos tratando de impulsar y desarrollar de la mejor manera posible en los últimos años, se veían relegadas y desarrolladas prácticamente en una forma marginal. El Consejo todo su esfuerzo institucional por años lo invirtió en el tema de medicamentos, principalmente porque para entonces era una institución que el 100% de su presupuesto lo obtenía del registro de medicamentos, y prácticamente también un poco más del 65% de su presupuesto lo invertía en el registro de medicamentos. Lo demás quedaba en términos marginales. Una vez se le libera de la función de medicamentos por la ley de medicamentos, que por cierto ha generado una serie de beneficios para la población salvadoreña, creemos que para el Consejo también resulta ser de beneficio, porque eso le permite entonces al Consejo asumir con mayor empeño esas otras dos funciones, lo relativo a profesionales y a establecimientos de salud. Y yo creo que hay un detalle más. En los últimos años el gobierno de la República viene haciendo una importante inversión también en el presupuesto institucional, de tal manera que en la actualidad el presupuesto del Consejo mayoritariamente se cubre con recursos del Fondo General de la Nación que recibimos del Ministerio de Hacienda a través del Ministerio de Salud. Entonces, digamos que es un nuevo Consejo que está retomando con nuevas energías, con nuevos brillos, el mandato del año 50 que le dio el constituyente, y que por años también se ha repetido desde la ley del 58 y del Código de Salud del año 88. Bueno, vamos a conocer, tenemos una nota de Alejandra Areniva sobre este tema de la regulación clínica que causó cierta polémica los últimos días de enero. Así que les invitamos a ver la siguiente nota. A partir de este 25 de enero inicia el proceso de regulación de establecimientos de salud privados, que incluye clínicas, consultorios médicos, odontológicos y veterinarios. Todo el mundo va a ir entendiendo de que se trata de ofrecer servicios de calidad, servicios de salud de calidad a la población, y yo creo que todos vamos a ir entrando al cumplimiento de la ley. Los titulares de los establecimientos deberán presentar al Consejo Superior de Salud Pública la solicitud de autorización de funcionamiento con la información requerida. Pues nosotros esperaríamos que haya una receptividad. De hecho lo han expresado algunos gremios profesionales de que estaban esperando que el Consejo diera este paso. El procedimiento se realizará en 2 etapas. La primera consiste en la recepción, análisis y resolución de la autorización, y la segunda en una inspección para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos administrativos por tipo de establecimiento. El costo de la inscripción oscila entre los $160 y $170. Que eso se paga una sola vez en la vida del establecimiento. Eso no se vuelve a pagar nunca más. Y en lo sucesivo, para mantener vigente la licencia de funcionamiento del establecimiento, en el caso de los consultorios y clínicas de menor complejidad, deben de pagar una cuota de $17.14 al año, o sea que tampoco estamos hablando de grandes cantidades. Con este proceso se beneficiará a la población que recibe servicios de salud autorizados y supervisados por una autoridad reguladora, y a su vez se combate el ejercicio ilegal de profesionales de la salud. Para mayor información puede visitar el sitio web www.csp.gov.sb o llamar al 2561-2564. Bueno, sí, tiene 2 funciones el Consejo ahora, ¿no? Que es la de precisamente autorizar los establecimientos de salud
Y también las profesionales, o sea, que la gente profesional llegue a sacar ahí su carnet, ¿no? Para que esté registrado como profesional. ¿En qué consiste este proceso de ahora regularización del establecimiento de salud y cuál es el objetivo? Bueno, es bien importante esa pregunta. El proceso de regularización de establecimientos surgió por el análisis del cumplimiento de la ley. Decía inscribir a todos los establecimientos de salud y era algo que no se había venido cumpliendo. En el proceso de ese análisis se hizo el año pasado, en el 2015, un censo de establecimientos de salud que nos arrojó datos por primera vez en la historia del Consejo, porque nunca se había hecho anteriormente. Ahí descubrimos que tenemos 1.344 clínicas médicas especializadas que no están registradas, 564 consultorios médicos, 834 clínicas dentales, 213 consultorios dentales, 74 clínicas veterinarias y 10 hospitales veterinarios. Además de eso, hay 500 otros establecimientos que deberían estar ya registrados aún con la manera en que se registraban antes, pero que no se había hecho. Entonces, este universo de 3.500 establecimientos nos preocupó porque no se puede garantizar la calidad de atención que se le da a la población si nosotros no los tenemos regulados. Es así como se pasa a la segunda etapa, que es la de registro de todos estos establecimientos. Para ello, y con la finalidad de no afectar a los profesionales de salud que han venido operando de esta manera durante años, se aprobó un procedimiento especial. Ese procedimiento especial acorta los pasos que hay que seguir, el tiempo, y también es nada más la aprobación a través de un análisis documental. Así se logra el obtener la licencia de apertura y funcionamiento de los establecimientos. Cualquiera que en este momento nos está viendo se preguntará, al igual que yo, ¿cómo es que funcionaban más de 3.500 establecimientos sin un previo registro, autorización? ¿Cómo puede ser esto? Pues lo que pasaba es que los profesionales consideraban, había una confusión entre la autorización profesional y la autorización de funcionamiento del establecimiento. Entonces los profesionales consideraban que al tener su autorización profesional, eso era suficiente para poder manejar un establecimiento de salud sin que nadie más los autorizara. Pero el problema es que comienzan a surgir, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, mecánicos dentales, empiezan a surgir personas que no son médicos y que están actuando como tales, y entonces no hay manera de discernir quiénes sí están funcionando legalmente y quiénes no, si no hay un registro legal dentro del Consejo Superior de Salud Pública. Ajá. A ver, presidente, ahora con este registro que incluso algunos médicos de diferente profesión del área de la salud decían, esto de lo único que se trata es de un nuevo impuesto. ¿Qué le puede decir usted a la ciudadanía que hace uso, sobre todo, de estos establecimientos en la parte privada? ¿Qué garantía le da que ahora el Consejo tenga la autorización profesional, pero además la autorización de funcionamiento del establecimiento? Pues bien, no se trata de lo que se ha manejado en los últimos días del cobro de un nuevo impuesto, y ni siquiera de registrarlos solo por registrarlos. Primero, que este es un mandato legal que está vigente desde el año 1958, que por diversas razones no se ha cumplido, entre otras por la forma en que funcionaba el Consejo. Una razón más también podría ser de que algunas veces algunos representantes de gremios profesionales han utilizado el Consejo para hacer un poco de resistencia a este tipo de cumplimiento. Pero el hecho es de que la ley lo manda desde esa época. En el caso de los establecimientos veterinarios, una reforma del año 85 a la ley del Consejo también incorporó a los establecimientos médico-veterinarios. Ahora, ¿qué gana la población con que los establecimientos se autoricen y sean vigilados por el Consejo? Esto implicará de que son incorporados en un programa de inspección permanente que tiende a garantizar de que los
requisitos que el establecimiento debe cumplir para obtener la autorización, los siga cumpliendo a lo largo del tiempo, y eso se traduce en la garantía de servicios de salud de calidad que la población ha de encontrar en los establecimientos que operan en el sector privado. De hecho, los montos que se han mencionado, porque también se ha dicho la especie de que el Consejo no tiene presupuesto y entonces por eso quiere sacarle el dinero del bolsillo a los profesionales de la salud. Nosotros hemos planteado ya de que la cantidad que se va a pagar es una cantidad baja, sobre todo que es una tarifa que también hay que aclarar eso, no la hemos aprobado ni la estamos imponiendo actualmente, sino que está vigente desde el año 1992, es la misma tarifa del año 92 la que estamos aplicando. O sea que esta es antigua, es antigua, pero nunca se aplicó, ese es el problema de esto. Ajá. Y entonces hemos dicho, en el primer año ciertamente el Consejo estaría recibiendo un aproximado de un poco más de $700,000 por el pago que tienen que hacer para la inscripción, pero eso puede ser solo una vez en el año y en la vida del establecimiento, y eso tendrá que ser utilizado en fortalecer la capacidad de vigilancia del Consejo. Pero en los años subsiguientes, la anualidad que tiene que pagar el establecimiento para mantener vigente su licencia de funcionamiento, en el caso de la mayor cantidad de establecimientos que son clínicas y consultorios, se trata de una cuota del orden de los $17.28, 14 centavos, una cosa así. Que eso, haciendo cuentas también, la otra vez llegábamos a la conclusión de que poco más de $1 al mes. Un poco más de $1 al mes, y para el Consejo eso representaría como unos $65,000 al año lo que percibiría. Lo que significa, como lo hemos aclarado, de que con esa cantidad el Consejo no funciona ni siquiera 15 días. Si nosotros hemos dicho claramente, funcionamos con presupuesto del Gobierno de la República, pero que lo que estamos empeñados es en cumplir el mandato legal y en garantizar las condiciones en que se ofrecen servicios de salud en el sector privado. Tengo que ir a la primera pausa. Al volver vamos a profundizar precisamente en lo que a la ciudadanía le interesa, que es cuál es el servicio que le ofrecen en un establecimiento privado, sea clínica, sea hospital o sea cualquier establecimiento. Ya regresamos, al volver vamos a profundizar en esto. Conversamos con el presidente del Consejo Superior de Salud Pública y la secretaria general del mismo consejo. Estamos conociendo sobre el trabajo que realizan, pero también toda esta cierta polémica que se dio, que sobre todo fue dada hacia los medios de comunicación, con el tema de que ahora hay un registro y hay una autorización de establecimientos de salud, que según el presidente es una tarifa antigua que data de 1992 y que pues lo que debe traer en definitiva es una garantía. Quisiera que la licenciada Anabela Mengíbar nos explique en qué consisten estos requisitos de inscripción, qué periodos tiene, si alguien que nos está viendo está pensando en este momento poner una clínica, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, nos alegra mucho que ha despertado interés en los profesionales. Actualmente hemos tenido 300 visitas de profesionales que han llegado a consultar todo esto y hemos tenido aproximadamente 600 llamadas y ya recibimos los primeros 20 grupos de documentos para poder iniciar procesos de apertura. Es sencillo el proceso. Tienen que presentarse, si quieren llegar físicamente, a la unidad de registro de establecimientos, haber descargado en la página web previamente los documentos que ahí están en un icono que dice inscripción de establecimientos de salud. En el afán de facilitar a los profesionales de salud el proceso, hemos eliminado, por ejemplo, el requisito de la solvencia de la PNC. De la Policía Nacional Civil. Sí, de la Policía Nacional Civil, que les estaba causando mucho inconveniente y la verdad no abonaba mayor cosa al proceso de registro. Entonces, además de eso, para las personas que van a inscribir consultorios, hemos hecho una posibilidad de que las personas soliciten el pago en 6 cuotas mensuales, que es aproximadamente $27. Eso incluye los $171.42 que solo se pagan una vez en la vida del establecimiento. Esa solicitud debe ser hecha llegar por escrito a la URES, que es la Unidad de Registro de Establecimientos. Además de eso, por ejemplo, en el caso de las clínicas odontológicas, tiene que presentar el contrato, la constancia de la UNRA,
para utilizar cualquier tipo de aparato que emita radiación. También si son dueños de la clínica, pero no son ellos los profesionales, deberán tener un contrato de regencia. Básicamente esos son... ¿En la UNRRA, en el Ministerio de Salud? En el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Salud la unidad de regulación atómica, ¿no? Sí, de regulación de radiaciones y no recuerdo exactamente el nombre, pero sí es una dependencia del MinSal. Y entonces ahí es donde las personas se abocan, obtienen ese permiso y lo llevan con la documentación que nosotros requerimos al Consejo Superior de Salud Pública. ¿Cuál es el periodo de inscripción que ustedes están dando? Comenzamos el 25 de enero y va a finalizar el proceso el 30 de junio del presente año. Es aproximadamente un periodo de 5 meses que tienen los profesionales para abocarse. A ver, presidente, ¿qué pasa si llegamos al mes de junio y alguien denuncia que está operando una clínica o que está operando un consultorio o un hospital veterinario donde no se ve su autorización, no está visible la autorización, y resulta que quienes están operando, estoy hablando hipotéticamente, ni siquiera tiene licencia de médico veterinario o de médico profesional en medicina? ¿Cuál es la sanción o cómo verifica el Consejo Superior de Salud Pública que esto esté ocurriendo? Ahora, como hemos mencionado, como estamos hablando de la regularización de establecimientos que tienen años de funcionar, por eso es que se ha simplificado el procedimiento. Para un establecimiento que no ha abierto sus puertas al público, el procedimiento es un poco más complejo. La autorización se otorga hasta después de haber verificado a través de una inspección que cumple con los requisitos. En este caso, sabemos de que son establecimientos que tienen una experiencia acumulada y por eso es que el procedimiento es un procedimiento abreviado. ¿Qué esperamos? De que con la dinámica que ha ido tomando el proceso, las correcciones o ajustes que también la institución ha ido incorporando. De hecho, en la última sesión del Consejo es que se han aprobado algunas de las cosas que hoy estamos anunciando, entre ellos el plazo, que es un plazo bastante amplio de 5 meses. También está previsto por el Consejo de que si en el caso de que cuando ya se entre la etapa de inspección, un establecimiento que cumple, pues queda autorizado, se archiva el expediente. Un establecimiento que tenga algunas inconsistencias se le dará un plazo de 3 meses para que las pueda resolver y luego se le haga una segunda inspección. Y en aquellos casos extremos de alguien que no quiera cumplir con los requerimientos técnicos administrativos o que simplemente haga caso omiso del aviso que estamos haciendo y no se presente al Consejo, el artículo 14, literal D, inciso segundo del Código de Salud, le faculta al Consejo para que pueda decretar el cierre de un establecimiento de salud que no cumple los estándares mínimos de calidad para poder ofrecer servicios a la población. Que eso sería como una medida extrema, la cual nosotros esperamos no tener que llegar, pero como autoridad reguladora, en el caso de quienes decidan incumplir la ley, mantenerse al margen de la ley, entonces el Consejo tiene esa habilitación legal para poder tomar una determinación. Pero si esto es para el beneficio de la ciudadanía va a estar de acuerdo que se haga. ¿Qué dice de esto el Colegio Médico, por ejemplo? Nosotros consideramos de que esta es una acción que genera beneficio en doble vía. Por un lado, para el profesional, es una garantía tener el respaldo de la autoridad reguladora en materia de establecimientos de salud, que da fe que el establecimiento cumple con estándares de funcionamiento, de calidad y que es atendido por profesionales legalmente autorizados. Y para la población, el hecho de que también espera, que paga por los servicios de salud en el sector privado, pues que va a recibir servicios también que tienen una garantía de calidad. En ese sentido, nosotros hemos visto que conforme han ido pasando los días, hay algunas manifestaciones de apoyo importantes, no solo en las redes sociales, sino que de manera pública, incluso el Colegio Médico, que es uno de los gremios representativos del sector médico, han expresado primero la aceptación de que en efecto lo que está haciendo el Consejo es apegado a la ley. En segundo lugar, el llamado que hacen a sus agremiados, al gremio médico, de que de manera ordenada se aboquen al Consejo Superior de Salud Pública a cumplir con este requisito. Y una situación más, que también nos han dirigido una correspondencia a las oficinas del Consejo,
en el sentido de que el Colegio Médico está interesado en que podamos hacer algún tipo de coordinación para facilitar a los profesionales su proceso de autorización. Nosotros estamos en toda la disposición de acordar con el Colegio Médico si es posible que los atendamos en las instalaciones del colegio, la recepción de documentos, o mejorar ese procedimiento. Tenemos total apertura y esperamos en los próximos días encontrarnos con la directiva del Colegio Médico y poder determinar la manera más fácil para los profesionales para que cumplan estos requisitos legales. Y en las redes sociales también se ha dicho un poco a veces algunas expresiones negativas, pero también la población expresa su opinión positiva respecto de la acción que está tomando el Consejo. Siempre los cambios, hay como una tendencia natural a que cualquier cambio hay como oposición, ¿verdad? O como resabio, como qué tal esto, para qué es, en fin. Pero si pudiéramos hablar de obstáculos, Anabela, algunos obstáculos o algunas limitaciones que en este momento ustedes pudieran decir que existe para el registro, ¿hay alguno o todo va caminando bien? Bueno, para la gente que ha llegado a la institución, uno de los obstáculos que ellos nos manifestaron desde el inicio del proceso era la solvencia de la Policía Nacional Civil. El otro obstáculo era que al principio nosotros notificamos por esquela dando un plazo determinado de 15 días para que se pudieran presentar el profesional a realizar su proceso. Estos primeros obstáculos que nosotros encontramos ya han sido solventados, como decía el señor presidente, a través de un acuerdo de consejo y se han resuelto. Yo creo que de manera favorable para los profesionales de salud. Bueno, este tipo de espacios es importante para dar a conocer también a la ciudadanía que el Consejo Superior de Salud Pública, ahora que no tiene el registro de medicamentos, ha cambiado también, ha dinamizado más las funciones para las cuales ha sido creado, que es el tema de la profesión médica, ¿verdad? La autorización de profesionales. Y a propósito de eso, hay mucha juventud que ya se va a graduar de médico, médica, doctorado en medicina, o que se va a graduar de médico también, ¿cómo se llama? Veterinario. ¿Es obligación que antes de ejercer deben ir al Consejo Superior de Salud Pública? Sí, en el caso de las profesiones de la salud, es de ese tipo de profesiones que la ley les requiere de una autorización especial para poder ejercer. La Ley de Educación Superior y la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador establecen que en términos generales los títulos que otorgan las universidades por sí solos autorizan para el ejercicio de las profesiones, a menos que por disposición de una ley especial se requiera también de una autorización especial. Por cierto, las profesiones de la salud son de esas que requieren de una autorización especial, y eso implica que toda persona, todo joven que se gradúa de cualquier profesión relacionada con la salud, que en el caso del Consejo tenemos 7 juntas de vigilancia para ese propósito. Quizás donde está un poquito más cargada la situación es en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que además de autorizar a los graduados del doctorado en medicina, también autoriza cerca ya de 40 profesiones adicionales que tienen relación con la salud. Pero en todo caso, una persona con el solo título que le otorga la universidad no está habilitado para ejercer la profesión, sino que tiene que abocarse a las oficinas de la Junta de Vigilancia correspondiente y realizar el trámite para la autorización del ejercicio profesional. ¿Y este trámite qué es? ¿Un examen o que le revisan bien que el título sea, que no sea chabela, como decimos, que sea legal? ¿Qué es lo que revisa el Consejo? Básicamente, actualmente es un procedimiento de cumplimiento de requisitos de manera documental. ¿Qué parte de eso principalmente? Su partida de nacimiento, determinar la autenticidad del título que ha obtenido en una universidad, ya sea en el país o también aplica para los graduados en el extranjero y que incorporan su título a través de una universidad o del Ministerio de Educación, y el someterse a un proceso al proceso de revisión documental y además a una breve capacitación que generalmente suele ser a veces de un par de horas y un proceso de juramentación, porque la ley también les manda eso, que deberán jurar cumplir con la legislación aplicable. Luego obtienen
el consejo, para determinar al que los ha autorizado, además del acuerdo que emite la junta directiva correspondiente, les extiende un certificado con el que se comprueba también que han sido autorizados, les autoriza también por mandato legal un sello profesional que deberán utilizarlo a la hora que firman sus actuaciones profesionales, recetas, dictámenes y demás, y además se les extiende también un carnet de identificación donde además de su nombre y la profesión también va incorporado el número de la Junta de Vigilancia correspondiente. O sea que si esa receta no tiene el sellito de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, no está autorizado para ejercer. Exactamente. Y eso nos permite también el hecho de poder combatir con algún nivel de eficiencia el ejercicio ilegal de las profesiones, que es una grave amenaza a la salud de la población. Que se han dado casos en Oriente, por ejemplo, funcionaban clínicas a lo mejor clandestinas que ni siquiera eran aprobadas y estaban recetando médicos que no tenían el sello de la profesión médica, o sea que a lo mejor no terminaron la carrera o simplemente es, porque esa es una estafa a la ciudadanía, ¿no? Han habido de casos, nada menos aquí mismo en San Salvador, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica el año anterior, hace unos meses, identificó incluso a una persona que sin haberse nunca graduado de una universidad, ejercía, entre comillas, dentro de su lógica, como especialista y tenía una clínica bien montada aquí en una zona residencial de San Salvador. Bueno, esa persona finalmente fue capturada y fue procesada penalmente. Pero hay personas que se atreven a cometer ese tipo de ilegalidades, como digo, que son y representan un grave peligro a la población salvadoreña y además representan una competencia desleal para los profesionales que están legalmente autorizados. Y ojo, que se da mucho también en estos médicos que hacen la cirugía estética, ¿verdad? Que ni siquiera están aprobados, así que cuidado. Vamos a ir a la segunda y última pausa y al volver vamos a hablar un poco sobre las proyecciones que tiene el Consejo Superior de Salud Pública. No nos cambien. El Consejo Superior de Salud Pública y las 7 profesiones que regula del área de la salud es importante conocer. Sabíamos, por ejemplo, que en el caso de la regulación de radiaciones, ¿no? Lo que del UNRRA, ¿quiénes utilizan eso? Bueno, puede ser que algún médico privado en la parte ginecobstétrica, pero sobre todo las y los odontólogos, que tiene que ver con sacar las placas y todo esto. ¿Hay algo que va a cambiar? ¿Hay alguna regulación que se va a mantener, que se va a cambiar de aquí a un periodo para que se nivelen con el cumplimiento de requisitos? Sí, como hemos dicho y hemos expresado cuál es la finalidad de este proceso, no tenemos ninguna agenda oculta ni estamos pretendiendo perjudicar a nadie, de tal manera de que hemos ido y tenemos la disposición de corregir en el camino cualquier situación que pueda facilitar el proceso. En ese sentido, ya hace la semana anterior, el día viernes, publicábamos algunas modificaciones y hoy las hemos comentado. Y también estamos con la Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica, valorando también hacer algunos ajustes en el proceso de legalización de las clínicas y consultorios odontológicos. Nada menos tenemos información que en el tema de radiaciones, de los aparatos de radiación que utilizan en los consultorios y clínicas odontológicas, la oficina encargada en el Ministerio de Salud de este tema está iniciando un proceso para modificar el cumplimiento de ese requisito. Entonces, entendiendo eso, en lo que falta previo a la siguiente sesión del Consejo, que es el día miércoles, vamos a hacer la verificación con el Ministerio de Salud y estamos por proponer al Consejo Directivo en la sesión del miércoles que el cumplimiento del requisito relacionado con la autorización para el uso de radiaciones sea diferido su cumplimiento para el año 2017. Entonces, porque no queremos someter innecesariamente a los odontólogos a obtener una autorización que seguramente en los próximos meses va a ser de manera distinta que se va a exigir el requisito. Igualmente, estamos revisando el requerimiento técnico administrativo para clínicas odontológicas y esperaríamos ya el día jueves poder comunicar al gremio odontológico algunas modificaciones en el procedimiento que van a facilitar también que ellos puedan cumplir con este mandato legal.
Bueno, hay que estar pendientes con las nuevas disposiciones que, como ya lo decía el presidente, de lo que tratan es de facilitar los procesos de inscripción y de ninguna manera que sean un nuevo impuesto, sino que la ciudadanía tenga certeza y tenga seguridad de que está utilizando un establecimiento adecuado para ver su salud. Quisiera hablar ahora un poquito sobre proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el Consejo para este año 2016? Bueno, el año pasado, en diciembre, se comenzó a trabajar en las proyecciones de los nuevos 3 años, porque se ha finalizado con todas las que se tenían para los años anteriores, y entre esas pues está desarrollar los diplomados. Nosotros hemos tenido un proceso de educativo hacia los profesionales, porque el Consejo es regulador, es vigilante y de alguna manera lo ven como una entidad punitiva, pero nosotros también nos vemos como un contribuyente a la profesionalización de los profesionales de salud, valga la redundancia, pero la idea es ayudarles a adquirir conocimientos que les que permitan que ellos no vayan a tener que entrar en un proceso sancionatorio. Evitar que ellos lleguen hacia eso, que sepan cuáles son sus obligaciones, hasta dónde llegan sus derechos, y que puedan de esa manera ejecutar mejor su carrera y desempeñarse adecuadamente en la sociedad. Seguramente si se cumple esto, cada vez también se podrían dar menos casos de mala praxis. En lo que lleva el Consejo Superior de Salud Pública, ustedes tienen muy a menudo un tema de denuncia de mala práctica médica. Quizás y va bien el concepto porque la población como que tiene mejor enfocado el tema de la profesión médica, y es precisamente en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica donde se recibe al año un promedio de unos 125 denuncias. En las otras juntas quizás es un poco menos, pero sí hay algunas denuncias en el caso de enfermeras. Últimamente ha incrementado un poco las denuncias en el caso de médicos veterinarios. Laboratorio clínico creemos que es un poco, y algunos quizás también hay psicología. Pero sí, en el caso de la profesión médica es donde más denuncias hay. Sí hay algunas dificultades en la tramitación de la misma, porque hay que reconocer, si estamos operando con una ley del año 58 y un código de salud del año 88, pues a veces uno quisiera ser como más efectivo en el tema de la investigación, de la imposición de sanciones, pero esta legislación un poco obsoleta también es un obstáculo para la mejor aplicación de este tipo de investigaciones. Por eso también, como parte del trabajo que hemos hecho en los últimos años, ya se encuentra presentado en Casa Presidencial con el aval del Ministerio de Salud un proyecto de nueva ley del Consejo, que esperamos que en los próximos días el señor Presidente de la República le dé la iniciativa de ley y sea remitido a la Asamblea Legislativa, y creemos que eso nos va a permitir en los próximos años modernizar la institución y responder de mejor manera a las demandas y a la expectativa de la población y de los profesionales también de la salud. Estamos en ese propósito de modernizar la normativa y el accionar del Consejo Superior de Salud Pública. Y ustedes como consejo con estas profesiones médicas, vaya, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud que lleva a cabo una reforma de salud, etcétera, ¿se actualizan mutuamente de lo que era antes el Ministerio de Salud, de lo que pretende ahora y esto? ¿Cómo es esta relación, presidente, en el caso del Ministerio? Mantenemos una importante relación. De hecho, nuestro plan estratégico 2016-2018 parte de incorporar 2 elementos fundamentales en la orientación del trabajo institucional. Primero, enfocados y alineados al plan quinquenal de desarrollo del gobierno, y por otro lado también alineados al proceso de reforma de salud que impulsa el Ministerio de Salud. En esa lógica vamos contribuyendo en lo que sea posible, también siendo nosotros el nexo entre las nuevas políticas y decisiones ministeriales con los establecimientos del sector privado, y además también nos estamos preparando para otras acciones que van en la lógica de la reforma de salud, como por ejemplo la actualización y la digitalización de los registros tanto de profesionales como de establecimientos de salud, y ya preparándonos para algo que tendrá que aplicarse en los próximos meses, que es el uso de la firma electrónica
de los profesionales de la salud el manejo de expedientes electrónicos, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, el Consejo es una entidad que está totalmente integrada al proceso de reforma de salud que viene afortunadamente desarrollándose en el país por el anterior y el actual gobierno. Ajá, Anabela. Sí, yo quería agregar además que en el anteproyecto de nuestra nueva ley nosotros incorporamos los 10 ejes de la reforma dentro de cada una de las cosas que podían aplicarse. Ahí va incorporado lo del expediente electrónico, firma electrónica y otras cosas para estar en armonía con todas las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud por la salud del pueblo. Que de hecho esta firma electrónica, este expediente electrónico va a ser de muchísima utilidad para la ciudadanía, porque la idea es que si alguien de San Salvador llega a tener un accidente, por decir algo, en San Miguel, y lo atienden en el hospital, simplemente con el DUI se tiene automáticamente el registro electrónico de su, ¿cómo se llama? Todo su expediente clínico, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes están registrando eso también en su cambio? ¿Cómo? Nosotros actualmente estamos en el trabajo de digitalización de esa información y parte de tener el control y registro de todos los consultorios es eso, que podamos llevar esa información de los consultorios que llevan en cada expediente de pacientes y que se pueda comunicar efectivamente al MinSal. Además, la información epidemiológica registrada de los consultorios médicos y odontológicos y médicos veterinarios se pierde actualmente y eso es necesario que lo tenga también el Ministerio de Salud. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado. Un último mensaje, presidente, a la ciudadanía. Bueno, el solicitarles a los profesionales de la salud que se informen sobre este proceso de regularización, que participen activamente en él, porque como hemos insistido es de beneficio para el gremio de los profesionales de la salud del país y además también es de mucho beneficio para la población salvadoreña. Yo creo que juntos podemos hacer patria y ofrecer servicios de calidad a la población salvadoreña que bien se lo merece. Bueno, agradecemos su presencia, licenciado Escobar, y también la suya, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Bueno, y usted, amiga, amigo, espero que haya aprendido junto conmigo un poco sobre esta gran labor que hace el Consejo Superior de Salud Pública y cómo puede beneficiar estos registros para la tranquilidad suya y de su familia, si acaso usted tiene alguna dolencia y tiene que ir a una clínica, consultorio, etcétera, de carácter privado. Los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista, y esta entrevista mañana a las 7 de la mañana usted la puede ver en retransmisión. Gracias por su sintonía.